En la fiesta de Shavuot, nosotros recordamos dos puntos esenciales de la Torá que quiero discutir con ustedes. Una es la historia que cuando vino Moshe Rabenu a recibir la Torá, los ángeles le dijeron a Hashem, ¿por qué vas a dar esta Torá a este hombre que es un ser humano con defectos, con dificultades, con problemas, que por ahí no lo va a salvar completamente? Y entonces Hashem le dice a Moshe Rabenu, bueno, respóndele a los ángeles, ¿por qué tengo que darte la Torá a ti? Entonces le dice a los ángeles, ustedes salieron de Egipto, en las fiestas estas que son recordancias de Egipto. ¿Qué van a hacer ustedes con esto? Y ustedes tienen odio, como dice la Torá, no odien, no roben. Esto no es para ustedes, es para nosotros. Entonces Hashem le da la Torá a Moshe Rabbeinu. Esta historia es un poco extraña. En primer lugar, si la Torá, los ángeles quieren la Torá, que no tienen, que no roban, no odian, entonces ¿para qué quieren la Torá ellos? ¿Cuál fue la razón por la cual ellos dicen la Torá no debe ser dada al hombre? Y creo que es importante entender algo muy profundo. La Torá no es tan sencilla y simple como parece. Los misterios de la Torá están escritos de una forma como escondida, como un velo. No se ve la parte de atrás, pero está ahí. Lo que vemos de afuera es algo superficial. Nosotros, cuando la Torá dice no odies, por ejemplo, puede ser que no quiera decir exactamente no odiar. Quiere decir quizás rechazar algo, no encontrar una armonía. La posibilidad de que la palabra odio no quiere decir lo que nosotros creemos que es odio al ser humano. Es algo mucho más espiritual, mucho más complicado. La Torá como la veían los ángeles era una Torá muy diferente de la Torá como la vemos nosotros. Y quizá un día vamos a entender, no solo por medio de la Kabbalah, pero vamos a entender muy profundamente los sentidos de la Torá. La Torá es algo que tenemos que entender, así como cuando somos niños, en el primer grado, la primera clase que vamos a estudiar Torá, entendemos la Torá de un cierto nivel. Pero cuando estamos creciendo la entendemos más y más y más. Vemos otras cosas profundas en la Torá. Imagínense ustedes que en realidad los ángeles están como si hubiera 1000 grados arriba de nosotros. Y ellos entienden la Torá de forma diferente. Incluso hay otro midrash que dice que cuando Dios creó el mundo, miró la Torá y creó el mundo. Entonces, ¿para qué quiere quedar el mundo mirando la Torá? Es como es el plan del universo. ¿Cómo puede ser el plan del universo? ¿Dónde está el universo? ¿Dónde está la química? ¿Dónde está la física? Todo está en la Torá. Es que no lo podemos ver. Nosotros vemos palabras, vemos la parte superficial. La parte de adentro es mucho más profunda. La Torá es un instrumento, un documento que es supernatural, sobrenatural. Lemala minateva. Y por eso tenemos que entender un punto muy importante. Si el ser humano es creado por Hashem, si el universo es creado por Hashem con un mismo plan como la Torá, quiere decir que si uno quiere tener éxito en la vida o el mundo, lo que hace bien en la Torá hace bien en el ser humano. Es decir, el mismo mecanismo, la anatomía, la fisiología del ser humano, está manejada por las mismas leyes que las leyes de la Torá. Quiere decir que si nosotros observamos la Torá, vamos a mejorarnos, vamos a estar más felices, más contentos. Esta es la idea de que no hay diferencia entre el universo, las leyes de la naturaleza, las leyes de la física, de la química, de cómo funciona el cosmos y cómo funcionamos nosotros.
quiere decir que hay una unión entre cómo funciona el universo. El ser humano es la única parte del universo que tiene libertad para hacer lo que él quiere. Somos los únicos que podemos destruir la armonía y nosotros somos los únicos que podemos llevar la armonía a un nivel más alto todavía. Miren qué gran función el ser humano tiene. Podemos nosotros, como la Torá está escrita con las mismas leyes del cosmos, cada persona que entiende esto se da cuenta de que el cosmos no es algo independiente de nosotros si estamos relacionados. Que de alguna forma cada acto humano, cada decisión que tomamos tiene una influencia cósmica. Afectamos a todo. Podemos destruir con odio, con violencia, con la falta de obediencia a Hashem. Podemos destruir un mundo. Pero quiero hablar de qué podemos hacer cuando sí observamos la Torah. Podemos crear un mundo perfecto. Ose Shalom Bimromav, decimos nosotros al final de la Torah, de las oraciones, el que hace armonía en sus aspectos, el mundo celestial, haga paz entre nosotros. Miren la conexión. La paz celestial y la paz de los seres humanos está relacionada, está conectada. Nosotros podemos crear una armonía universal y cósmica, haciendo una armonía entre nosotros. La influencia del ser humano, Hashem nos dio a nosotros, somos como el tornillo pequeño que maneja toda la máquina. Sin este tornillito, no camina. Aunque sean muy grandes todas las cosas. Sean muy importantes. Pero este pequeño tornillo maneja todo. En el mundo hay una máquina perfecta. Todo maneja de acuerdo a como Hashem quiere. Tenemos el único tornillito que quiere hacer lo que él quiere, es el ser humano. Por eso que nosotros tenemos esta influencia tan importante que Hashem nos dio. Cuando cumplimos la Torah, el tornillo funciona y el mundo va a funcionar. Y cuando no camina, afectamos al mundo. Quiero decirles algo muy importante. El pueblo de Israel afecta al mundo. Cuando el pueblo de Israel no se porta bien, el mundo sufre. El mundo sufre. Si los no judíos supieran la importancia que tiene el pueblo de Israel para el universo y para ellos también, nos obligaría a ser religiosos. No nos dejarían ser no religiosos. No es que no quieren asimilar. No van a decir, ustedes tienen que ser más religiosos. Entonces, el mundo, el diseño del mundo está hecho de tal forma como igual que la Torah. Y cuando entonces queremos crear, tener éxito, tenemos felicidad, tenemos que vivir como la Torah. Vean un ejemplo. Digamos, hay ciertos... Si el mundo tiene un diseño, tiene que funcionar de la modo en que está diseñado. Por ejemplo, un martillo. Un martillo sirve para ciertas cosas. Si uno sabe cómo usarlo, es útil. Pero si no sabe cómo usarlo, el martillo es inútil. Puede ser destructivo incluso. No se puede usarlo. Si uno no sabe cómo manejar un martillo, el martillo está hecho para que lo manejemos de cierta forma. El mundo es como el martillo, no es maleable. Es para que se maneje de cierta forma. Y cuando no lo hacemos bien, se arruina. Tenemos problemas. Y es un poco como la salud. El cuerpo humano tiene que funcionar de ciertas formas. Comiendo ciertas comidas, descansando, etc. Cuando no funciona de modo correcto, el cuerpo se arruina. Porque está diseñado de una cierta forma. Si observa las leyes correctas, el cuerpo va a funcionar bien. Y si no, no. Porque no hay dos formas de hacer. La buena y la mala. Hay una sola. Y esto es lo que la Torah nos dice. Por eso el concepto de la Torah fue el plan del universo. El plan de nosotros, de nuestras vidas. Quiero ver ahora un
elemento más que vamos a discutir. En Shavuot recordemos que cuando Hashem nos iba a dar la Torá, el Midrash dice que Hashem quiso dar la Torá a todo el mundo y pasó por pueblo tras pueblo. Cada pueblo, cuando les decían, ustedes quieren la Torá, el pueblo decía no. Decía, ¿qué tiene la Torá? ¿Qué dice la Torá? Dice, bueno, no hay que robar. Entonces a unos que eran ladrones decían, nosotros no podemos aceptar eso, somos ladrones. Fue otro pueblo que tiene pueblo de asesinos. Le digo, ¿tienen la Torá? Y dijeron, ¿qué dice la Torá? Pues dice, no matarás. Ah, nosotros no podemos, somos asesinos, tenemos que matar. Llegaron la Torá. Llegó al pueblo de Israel, dice el Midrash, y el gurú dice, lo que digas usted, lo haremos. No le preguntó qué tiene la Torá, no le preguntó para qué es todo esto. Dije, nace benishma. Haremos lo que ustedes dicen y después a aprender. Esta es una historia muy importante. ¿Por qué el pueblo de Israel es diferente de todos los demás? ¿Por qué todos preguntaron para qué y el pueblo de Israel no preguntó? Acá hay una lección fundamental. Un no judío una vez le preguntó, cristiano probablemente, le preguntó al pueblo de Israel, ¿ustedes por qué dijeron Naaseh Benishma, haremos y después aprenderemos? ¿No tenías que aprender primero, averiguar qué dice la Torá y después van a hacerlo? Entonces digo, ustedes son un pueblo impulsivo, no tienen sabiduría. El rabino le contestó a este cristiano. Digo, estás equivocado. Nosotros creemos en el que dio la Torá y sabemos que Él no nos va a dar algo que no es bueno. Por eso dijimos, lo que tú digas, lo que vamos a hacer. Aquí vemos quizá uno de los aspectos fundamentales de lo que quiere decir la Torá. La Torá no es un libro de moralejas o instrucciones o prácticas que son buenas, que nos gustan, que nos parecen lindas. Esta no es la razón por la cual aceptamos la Torá. Claro que la Torá es linda. Claro que la Torá es preciosa y insabia y nos da muchas cosas. Pero no aceptamos la Torá porque es buena, porque nosotros creemos que es buena. No aceptamos la Torá porque nos parece que las cosas de la Torá son lindas, como el observar Shabbat. No. Observamos la Torá por una razón fundamental. Queremos hacer lo que Hashem quiere. La pregunta que tenemos que hacernos es, en cualquier acción que vamos a hacer nosotros, ¿le gustará a Hashem lo que hago ahora? Quiero decirles que esta lección se la enseñó Aarón a Moshe. Recordemos la historia. En un momento, Moshe le pidió al pueblo, a Aarón y a sus hijos, que hicieran un sacrificio y que hicieran una cierta actividad con sacrificio. Y no lo hicieron, no comieron de ese sacrificio. Moshe se enojó. Y entonces hay una discusión con Aarón, ¿por qué lo hicieron, no lo hicieron? Y Aarón le dice, pero si de acuerdo a lo que tú me enseñaste, si hubiéramos hecho esto, ¿le hubiera gustado a Hashem? ¿Aitav bene Hashem? Y ahí Moshe se paró. Dijo, ahora entiendo. No es la ley. No es lo que a mí me parece, la lógica. La pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿le va a gustar a Hashem? Esa es la fundación de toda mitzvah. Cuando una persona judía se pone un talit, él siente el privilegio que está obedeciendo lo que dice Hashem. Si no pensamos en esto, hay veces quizá llegamos a un momento, digamos, todos en algún momento tenemos algo para hacer, que
una mitzvah que es difícil para nosotros hacerla. Y no la hacemos con mucho gusto, la hacemos así, bueno, tenemos que hacerla. Quiero decirles algo. En algún momento, si ustedes hacen una mitzvah, aunque no estén tan contentos con ellas, la mitzvah es muy grande. Muy grande. Porque no lo están haciendo porque ustedes quieren. Porque a mí me gusta esto. Lo estoy haciendo por una razón sola. Quiero que Hashem esté contento. Aunque yo no esté sufriendo. Aunque yo sea difícil. Lo mismo pasa. Le voy a hacer un ejemplo. Uno está estudiando Torah. Si ustedes tienen la oportunidad de leer algo, siempre recuerden, traten de estudiar algo más difícil de lo que pueden entender. No siempre lean cosas fáciles. Lean algo difícil. No tienen miedo de Rashi, lean Rashi. Tienen miedo de Ramban, lean Ramban. No estudiaron Talmud, empiecen con Talmud. No, tengan un poquitito de desafíense. Ahora, ¿qué pasa con una persona? A mí me pasa a mí también. De vez en cuando uno está estudiando una cosa y no la entiende. Es difícil. Cuando uno no entiende algo, nos sentimos un poquitito frustrados, un poquito como avergonzados, que como no somos tan inteligentes, no somos tan vivos. Hay muchas cosas que pasan. Por eso nosotros en general evitamos hacer cosas que son difíciles, porque no queremos sentirnos frustrados, que es un error. Tenemos que sentirnos frustrados para crecer. Pero quiero decirles algo. En el momento en que una persona está estudiando una cosa de Torah, una lección de Torah, y es difícil, y lo sigue haciendo a pesar de ese sentimiento de frustración, de ese sentimiento de vergüenza, de ese deseo de, esto no lo quiero hacer porque es difícil para mí, pero lo hace igual, ¿por qué? Porque le va a gustar a Hashem. Ese es el gran privilegio. Entonces nosotros a veces tenemos dos formas relacionadas con Hashem. A veces nos relacionamos con Hashem cuando estamos contentos, cuando estamos felices, cuando todo está bien, cuando vemos la grandeza del mundo, del universo. Y ahí vemos la grandeza de Hashem. Ahí podemos sentirnos relacionados con Hashem. Pero hay otros momentos igualmente importantes, donde no nos sentimos tan felices, donde las cosas son difíciles, donde a veces la lección es difícil, la mitzvah es difícil, la decisión es igual de todo. En ese momento, cuando hacemos de todo modo lo que quiere Hashem, ahí estamos haciendo. Esto es la grandeza de la mitzvah. Y por eso, cuando se hace una mitzvah, dice hacer kirshanu, Dios nos santifica por los mandamientos. ¿Saben por qué nos santifica? Porque en realidad cuando nosotros nos hacemos una mitzvah porque la hacemos por Hashem, esa mitzvah nos hace subir, nos agranda, nos exalta. Por eso que esta fiesta de Shavuot tenemos que recordar Naaseh Benishma. Quiero leerles algo muy lindo que dice el Rav Kook. Dice, toda cosa natural, toda cosa que está en nuestra naturaleza, no hace falta aprenderla. Por ejemplo, la abeja prepara sus lugares, sus células, exactamente de acuerdo a lo que es más perfecto, sin necesidad de medirse. Sabe la cantidad que tiene que hacer cada abeja en su lugar. Es una cosa natural en ellos, no tiene que aprenderla. El pueblo de Israel, en el momento de Har Sinai, llegó al momento en el cual su naturaleza era aceptar la decisión de Hashem. Su naturaleza. No tuvo que aprenderla, no tuvo que preguntar qué quiere decir, cómo se hace. No, vamos a hacerlo. La naturaleza de este momento de Israel había subido a un nivel muy grande. Por eso, cuando Hashem escuchó que dijeron Naaseh Benishma, Hashem dice, ¿quién le reveló a mis hijos, al pueblo de Israel, el secreto de los ángeles? Porque los ángeles no tienen decisión.
Ellos siempre hacen lo correcto. ¿Cómo el pueblo de Israel hace esto? Sin haber preguntado. ¿Cómo llegaron a este nivel? Ese nivel angélico. Bueno, mis amigos, a veces nosotros no somos ángeles. Y no siempre podemos llegar a este nivel. A veces es fácil hacerlo cuando nos sentimos excitados, emocionados, contentos. Eso es. Lo que es difícil es hacer la decisión de seguir las palabras de Hashem cuando no es fácil, cuando hay desafío, cuando hay algo que va a ser no presente en nuestra naturaleza actual, pero la vamos a hacer porque tenemos una segunda naturaleza, el deseo de hacer lo que Hashem quiere. Y si queremos hacer lo que Hashem quiere, subimos a un nivel mucho más alto. Repasemos, entonces. El pueblo de Israel, frente al monte Sinai, dice algo que parece ilógico. Dios le va a dar la Torá a ellos, no preguntan qué es, qué dice, cómo aprendamos, vamos a leerlo, vamos a ver si vamos a aceptarlo. Enseguida dicen, Naaseh v'nishma, acepta lo que sea. Parece ilógico, criticable. Pero tenemos que entender que esta es la lección que tenemos que aprender siempre. El propósito de la Torá no es ver la Torá, las mitzvot, como cosas que nos convienen, nos gustan, estamos contentos con ellas. Aunque todo sea cierto, porque toda parte de la Torá es un privilegio, son bendiciones. Pero a veces tenemos que entender que hay momentos en los cuales no entendemos aún alguna cosa. O algo se hace difícil, complicado, incluso de una forma contra nuestros propios intereses infantiles. En esos momentos, cuando ponemos la voluntad de Hashem delante de nuestra voluntad, cuando nuestra preocupación es, ¿le va a gustar a Hashem lo que voy a hacer? Ese es el momento en que subimos, estamos saliendo un poco de la parte humana y acercándonos a la parte angélica. Por eso no somos ángeles, pero estamos subiendo, saliendo del animal y acercándonos a los ángeles. Y de una forma es un poco como, imagínense ustedes, tenemos un segmento, ¿no? Donde tenemos de una forma la parte animal, la parte angélica. Como un termómetro. ¿Dónde estamos? ¿Más cerca de cuál lado? Generalmente todos estamos en el medio. La mayoría de las seres humanos están siempre en el medio. Los malvados están cerca del animal, algunos justos más cerca de la parte angélica. La pregunta que tenemos que hacer nosotros es, en este momento, ¿dónde estamos? ¿Estamos subiendo para la parte angélica? O Haz de Shalom saliendo para el otro lado. Y la decisión no está en si nos gusta la Torah o no nos gusta la Torah. La cuestión es si sentimos el privilegio de poder ser personas que obedecen la voluntad de Hashem. Le va a gustar a Hashem. Esta es la lección que aprendió Moshe. Ahí Tav ve'ine Hashem. ¿Le va a gustar a Hashem esto? Y él, Moshe, entendió. Esto es la fundación de la Torah. Por eso el judío que observa la mitzvah, lo más importante de la mitzvah es sentir el privilegio, estoy haciendo lo que Hashem quiere. Nada más. Por eso, en la traducción de la Torah en Shavuot, este significado Naaseh v'nishma, todos podemos tenerlos aún hoy en día. No solamente un milagro en ese momento. Cada Shavuot, cada judío, cada Ben Israel puede decir, yo acepto la Torah, porque creo que Hashem es sabio, porque el universo se funciona de acuerdo a lo que Él mandó. Y yo quiero hacer lo que Hashem me pide a mí. Que tengan un lindo Shavuot, que sea un día de recepción de la Torah, no solamente del día de la Torah.